Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Ok, bueno, de nuevo buenas noches a todos y lamentable que perdimos algo de tiempo, pero bueno, vamos a tratar de agilizar. No sé si nos va a quedar tiempo para preguntas o quizás, como dice Sergio, puede ser que después entremos de nuevo al mismo link para el caso que haya preguntas siempre al final. Hoy vamos a entrar en un tema bastante profundo. Es un tema que normalmente no se aborda porque si uno pone cuidado en lo que contiene este tema, pues pocas personas tienen primero la opción de saber que existe esto y segundo, cuando se explica de una manera que no es la más profunda de todas. Vamos a empezar con lo que está escrito en el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashanah. En el Tratado de Rosh Hashanah es un tratado muy interesante que evidentemente habla de Rosh Hashanah y otros temas conexos. Ahí encontramos una información increíble y es como una pista para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y van a ver ustedes, si ponen atención, se van a dar cuenta que el tema es muy profundo por un lado y además quizá nos puedan arrojar respuestas sobre otros temas que son conexos. Dice el Talmud, la Gemara, el Tratado de Rosh Hashanah, página 11a. Dice lo siguiente. Llama Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, uno de los sabios del Talmud, Kol Maaseh Bereshit Nibregu Leda'atan. Todas las criaturas creadas por Dios fueron creadas según su conciencia, otra interpretación, según la predisposición de ellos de ser creados. Dice Rashi sobre el tema abajito, dice, le da ata. ¿Qué nos está diciendo esto? She'alam im hapatzil libarot ve'amru hen. Dice Rashi, Dios les preguntó si querían ser creados, la palabra libarot, ve'amru hen, y dijeron sí. Si ponen cuidado, ¿cómo es posible que Dios le pregunte a algo que no está creado si quiere ser creado? Esa es la primera pregunta. Y si les preguntó, ¿a quién les preguntó? ¿Quién serán las personas, las criaturas sobre las cuales Dios interrogó si les interesaba ser creados o no? Pues ocurre que en el mundo de lo divino, en el mundo de lo absolutamente espiritual, Olam Hatzilut, se encuentra lo que se llama Retzon Haboré, la voluntad del Creador. Es decir, allá es como si dijésemos, el pensamiento divino está consultando en el mundo, comillas, de las ideas divinas, si es factible que las criaturas estén dispuestas a ser creadas. Pero si todavía no están creadas, ¿a quién le preguntó? Uno de nuestros sabios más importantes, contemporáneo, gran maestro, gran pedagogo, un hombre de una cultura judaica amplísima y profunda, pero además de una cultura en ciencias, todas las ciencias posibles, y conocedor profundo de muchas lenguas, el rabino Uri Amos Sherki. El rabino Uri Amos Sherki da una respuesta a estas interrogantes basada
en los libros más profundos de la Kabbalah. Y él dice que el Todopoderoso les preguntó a una suerte de como punticos en el mundo de la voluntad divina si querían ser creados. La palabra hebrea, lehibarot, es decir, en el mundo de Briá. Y ellos dijeron sí. Pero cuando dijeron sí, habían dos preguntas más. Una de las preguntas fue, ¿cómo quieren ser creados? ¿Judíos o gentiles? ¿Están escuchando? Se les preguntó a esas incipientes criaturas que todavía no estaban creadas si querían nacer como judíos o no. Evidentemente la gran mayoría dijo no les interesaba venir a cumplir una misión especial del Todopoderoso en el mundo material. Pero un número importante de valientes, de gente con mucha, sé cómo decirlo, curiosidad intelectual, necesidad de ser socios del Creador en la obra de creación, personas responsables y con mucha intencionalidad de hacer de este mundo un mundo mejor, Tikkun Olam, dijeron sí. Sí. Y efectivamente, en el momento que Dios creó en el mundo de la creación, estas almas ya conformaron almas especiales. Están en el mundo de Briá, Olama Briá. Y ellos creyeron que la cosa era por ese lado y hasta ahí nomás. Pero resulta que los planes divinos estaban abocados a llevar la obra de la creación a su máxima expresión. Y entonces encontramos en el tratado de Avot, Masejet Avot o Pirkei Avot, la siguiente información. Tomen nota. Uaya Omer, un sabio del Talmud, dijo lo siguiente: Hayilodim Lamut, aquellos que están vivos, el siguiente paso después de estar vivos es morir. Acordémonos que en la palabra hebrea para vida es plural, Hayim. Entonces el tema acá de la muerte es realmente otra dimensión, según nuestros sabios, mucho más extensa en contenido y en conciencia. Y entonces del proceso de estar vivos en el mundo material se pasa a la mut, que significa pasar a otra dimensión diferente. Continúa la Mishnah diciendo, Vehametim lehayot, y los que están muertos a revivir. Lehayot significa recibir segundas o terceras opciones para mejorar en todos los sentidos y de alguna manera progresar en el proceso de vivir. Ahayim lidon, aquellos que están con vida son sometidos a un proceso de justicia, van a ser juzgados. Leodía, una Ibadá, fijú él, para informarnos y decirnos que Él es Dios, Uayotzer, Él es el creador en el mundo de Yetzirah, es decir, el formador. Uabore, Él es el que crea. Uamevin, es el que entiende. Uadayan, Él es el juez. Estamos hablando del creador. Ued, Él es testigo. Ubaaldin, Él es uno de las partes en el juicio. Dejó a ti Ladun Baruchu, y él
al final de todo este proceso, va a juzgar si cada uno de nosotros que fuimos criados tuvimos éxito y valió la pena nuestra creación. Además dice, Baruch Hu Shem lefanav lo avla velo shikha velo masopanim velo mikach shohat. Bendito es él que no hay en él nada malo, no hay olvido, tampoco hace concesiones a unos y a otros no. Y por lo tanto, tampoco es uno de esos seres que puedan tomar soborno. Nadie lo puede sobornar. Porque todo le pertenece a él. ¿Verdad? Habrá de saber. Todo es según las cuentas. Vear las tigafar Isreja, Sha Asheon Bet Manoslah. Y no pienses que el hecho de ir al sepulcro es una suerte de escapismo, que vas a escapar de todo este proceso. Porque, mire acá, Shial Korjaja Atanotzar. Porque en contra de tu voluntad fuiste formado. Quiere decir, nosotros aceptamos ser creados en el mundo de brillar, pero no sabíamos o no teníamos noticia de que íbamos a pasar a otro mundo, que es el mundo de Yetzirah, el mundo de lo espiritual, llamémoslo el mundo angelical, el de los ángeles. Entonces, en contra de nuestra voluntad, llegamos a ese lugar, fuimos formados al Korjajá Atanolad. En contra de nuestra voluntad, nosotros nacemos. Del Korjajá Atajai. En contra de nuestra voluntad, vivimos. Al Korjajá Atamet. En contra de tu voluntad, vas a morir. Del Korjajá Atatit Bitendim Vishpon. Y al final de todo este proceso, vamos a estar obligados a pasar por una rendición de cuentas. Todo esto nos está diciendo que el hecho de que aceptáramos ser creados en el mundo de Briá nos compromete con aquello que al final se devela como la misión que debemos de tener en el mundo de la materia. Tenemos que estar en este mundo para concluir el plan divino para nosotros como almas, como pueblo, como seres humanos, y todos sabemos cuál es la misión del judío en este mundo. Para decirlo en pocas palabras, somos socios en la obra de la creación. Por eso tenemos mitzvot para cumplir y darle sentido a este mundo material, al universo entero. Y al mismo tiempo tenemos que cumplir las 3 responsabilidades de las cuales hablamos en algunas de las sesiones anteriores. Creo que fue en la primera. Responsabilidad frente al prójimo, responsabilidad frente a Dios y responsabilidad con nosotros mismos. O sea, es bastante complejo a simple vista, pero en realidad, si iniciamos en el proceso de perfección de nuestras almas, vamos a ver que conforme vamos progresando, las cosas se van poniendo más fácil, comillas. Es decir, a medida que progresamos en el estudio de la Torá, que es el plan divino, en el estudio de nuestra responsabilidad frente al mundo, frente al prójimo y frente a nosotros mismos, y por supuesto frente a Dios, vamos a ver que la tarea no es tan complicada, no es tan difícil asumir esa responsabilidad. Y por lo tanto tenemos 613 mitzvot, 613 preceptos, que van a ser como las guías
para poder cumplir con esta misión. Pero para poder hacerlo de la manera integral, tenemos que prepararlo, estudiar, conocer los secretos. Por supuesto, no vamos a alcanzar a todos los secretos, pero los secretos que conlleva la obra de la creación y cuál es esa relación con nosotros mismos. En las próximas sesiones vamos a hablar de la Kabbalah como una fuente de información. Todo lo que hay en el universo, antes de ser algo material, es información. Y vamos a entrar en detalles y van a descubrir ustedes una cantidad de elementos que le dan sentido a muchas cosas que nosotros en algún momento de nuestra vida creemos que, wow, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué sentido tiene esta cosa? ¿Por qué el hombre tiene que sufrir ciertas experiencias? Etcétera, etcétera. Entonces, esto realmente abre unas puertas a un conocimiento que, si somos capaces de comprender, vamos a descubrir por qué estamos acá en este mundo. No somos seres que llegamos casualmente al universo material. Ya dijimos, todo lo que ocurrió a través de la experiencia de Adán Rishon, incluyendo su pecado, ha creado las pautas para que la realidad que conocemos hoy se haya desarrollado de esa manera. Seguramente ustedes habrán escuchado de lo que llaman algunos los mundos paralelos. Los mundos paralelos en el judaísmo significa que hay infinita cantidad de posibilidades. Y dependiendo de aquello que yo decida hacer o no hacer, se van dando situaciones de la realidad. Esa actitud que Adán Rishon tomó desencadenó todo lo que ocurrió después en nuestra realidad. Y así ocurre con cada uno de nosotros. Lo que decidamos hacer va a abrir entre esos mundos que se llaman paralelos la posibilidad de que una realidad determinada se dé con nosotros. Y eso, por supuesto, abre enormes cantidades de información en los mundos superiores que al final son impactados por nuestras propias decisiones. Esa es la libertad que nos da Dios cuando creó lo que se llama el libre albedrío. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que decidimos va a influir en nuestro propio desarrollo. Dónde vivir, dónde estudiar, con quién casarse, cuántos hijos, a qué me voy a dedicar en este mundo para sostenerme económicamente, todo ese tipo de cosas. Y lo justo y correcto, según el plan divino, es que asumamos esas dos responsabilidades. La parte espiritual, porque Dios creó un mundo material para que nosotros le demos espiritualidad y creamos un ámbito espacial para interactuar con Dios. Eso puede ser la sinagoga, eso puede ser nuestra casa, eso debería ser todo lugar donde nosotros como judíos interactuamos. Imagínense semejante responsabilidad. Y por esa razón, cuando hablamos de que en el mundo señalan los judíos por el accionar o la actitud o el comportamiento de una persona en singular, afecta a todo el colectivo judío. Un rabino muy importante, que fue un gran maestro de la ética del judaísmo, Rav Shlomo Wolbe, escribió un libro muy profundo. Tiene mucho contenido cabalístico adentro, sin que él denomine eso como algo conectado a la Kabbalah. Y dijo que un judío debe de pensar que cuando él va caminando por este mundo, debería suponer que tiene sobre su cabeza un recipiente de cristal. Y adentro hay muchísimas piedras preciosas y cosas de mucho valor material. Cualquier
paso mal dado, cualquier traspié puede provocar que eso que llevamos cargando se caiga, se rompa y se pierda todo aquello que estaba dentro de esa, llamémosle, urna de vidrio. Y entonces perdimos mucho de lo que debería ser nuestra misión en este mundo. Eso desde el punto de vista ético, también desde el punto de vista del desarrollo de nuestra alma. ¿Cómo se desarrolla nuestra alma? Voy a entrar en detalle, como si el hombre no hubiera pecado en el momento en que Adán Arishon cometió su falta, y como si el mundo hubiera evolucionado de la manera correcta que Dios había planificado. El alma judía tiene 5 niveles. Y esos niveles se van desarrollando a partir del momento en que nacemos. Si todo hubiese estado bien, el judío hubiera nacido con el primer piso del alma, que se llama Nefesh, completo. ¿Qué significa completo? Cada uno de esos 5 elementos que conforman el alma judía se subdividen en 5 elementos más. Entonces, si Nefesh es la parte más básica, que es lo que consideramos aquello conectado más al mundo material que a lo espiritual, tendríamos Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayá de Nefesh y Yehidá de Nefesh. En el pensamiento divino, cada uno de nosotros tendría que haber nacido con esos 5 pisos ya completamente desarrollados, por el mero hecho de haber nacido. Y eso dice una enseñanza del Midrash, que el alma judía cuando está en el vientre materno, hay un ángel que le está enseñando Torah, le está enseñando cuál será, comillas, su destino, qué es lo que debe hacer en este mundo. Pero antes de nacer, el ángel le pega un poquito acá en la boca, en los labios, y entonces le dice, Heyet Tzadik, procura ser una persona justa. Ahí están los 5 pisos de esa alma. Muy bien, cuando llegamos al momento del Pat o Bar Mitzvah, se agregan otras partes de esa alma que van a conformar lo que se llama Ruach. Y en el momento que está conformándose Ruach, se va a formar Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Hayá de Ruach y Yehidá de Ruach. Y así sucesivamente. Se llega a los 20 años, se supone que estudió, que se preparó, que está cumpliendo Torah o Mitzvot. Al llegar a los 20 años, comienza a incorporarse las otras partes del alma. Vuelvo y repito, esto es el entendido de que siempre hubo progreso, que la persona no nació con una carga, llamémosle, de enmienda, de tikkun o de karma, como le llaman algunos, sino que llegó 0 kilómetros. Cuando llega a los 20 años, entre los 20 y los 40 años, debe de ir consiguiendo todas las partes que van a conformar lo que se llama Neshama. Y a los 60, 70 años, más o menos, empieza lo que se llama la conformación de Hayá. Y voy a explicar cada uno cuál es el nombre y la definición de cada uno de ellos. Y alrededor más o menos de los 80 años va a tener y obtener lo que se llama el último piso de su alma, Yehidá, lo que conforma, ¿sí?, un alma, comillas, sólida, ya compuesta por todas estas partes. Y entonces el hombre, al entregar su alma al Creador, no tiene necesidad de venir porque reprobó
el año y le toca reencarnar, sino que inmediatamente pasa a lo que se llama Olam Haba, el mundo por venir. Y eso está configurado en el árbol de la vida, es Haim, en un lugar que se llama Olam Abinah, es decir, la Sefirá de Binah. Pero definitivamente, como no es el desarrollo del alma, como lo he sugerido, como lo he explicado ahorita, sino que venimos con ciertos defectos de otras vidas o situaciones que hemos pasado en otras latitudes, llamémosle, tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo para llegar a conseguir todo esto que estoy diciendo. Vamos entonces a entender que son 25 partes que tiene el alma. 5 por 5, 25. Y es la palabra Kaf Hei en el nombre, digamos, de la parte mística o cabalística de lo que es la esencia del ser humano ya desarrollada. Esa Kaf Hei forma la palabra Ko. Ko aparece varias veces en la Torá. Uno, cuando Abraham le es ordenado que lleve a su hijo Isaac a la Akedah, que no es el sacrificio de matarlo, sino una acción de volverlo un ser maleable, que se pueda conformar y reconstruir o construir de manera espiritual de forma tal que sin hacer mucho pueda lograr desarrollarse completamente. ¿Qué dice ahí el pasú? Abraham le dice a su gente, era los que lo acompañaban, les dijo, quédense ustedes aquí, quédense ustedes acá en este lugar, va'ani vehanar melcha atko. Nota del editor, en este momento la clase se interrumpió por un tema técnico, que llevó a otro tema, y este a otro. Una serie de factores o energías que se manifestaron en el mismo momento como si estuvieran resueltas a impedir que la clase continuara. Casi 15 minutos después, pudimos retomar el curso aún con problemas técnicos menores. Esto no fue planeado y lo compartimos tal y como sucedió. De verdad que qué lástima. Primero me saca a mí de la concentración que debo de tener y segundo, Claro. pues, tiempo que se pierde. Qué mala vaina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para terminar el tema, la palabra ko también aparece en Birkat Kohanim. Ko tebarful bnei Israel, amor lahem. Yabarijaja, no ishmereja, yabanaleja kuneka y son panaleja betem shalom. El ko es siempre una conexión con la Shejinah, con la presencia divina. Y por lo tanto, el número 25 de las partes de nuestra alma es una muestra de que nosotros mismos, de manera automática, estamos conectados con la presencia divina y lo que tenemos que hacer es tener conciencia de eso nada más. Los preceptos, las mitzvot que cumplimos, en realidad, una de sus funciones es mantenernos en contacto con Dios, con la presencia divina y hacernos partícipes de lo que es, primero, el conocimiento de Dios, para decirlo en términos más sencillos, aunque eso implica hacer un doble esfuerzo o más, quizá, sí, redoblar todo lo posible para estar en ese contacto y no perdernos de esa conexión con lo cósmico, ¿no? La próxima sesión vamos a hablar de lo que significa el Bet HaMikdash o el Mishkan en nuestros días a manera un poquito más sencilla, lo que significan esas plataformas para que nuestra alma se nutra de la energía del Ein Sof, Or Ein Sof, Amit Pashet, la luz del creador, del infinito creador, y que se, mejor dicho, corre desde
lugares donde se encuentra la presencia divina en su esencia, hasta todos los mundos espirituales, hasta el universo material que incluye todo lo que conocemos, todas las estrellas que vemos, todos los planetas, en fin, el universo material. Y cómo esa energía se constituye en el alma del universo que conocemos, de la realidad que conocemos, y por supuesto de nuestra propia alma. Bueno, si hay preguntas, me gustaría que las formularan ahorita, o si no, pues lo dejamos para la próxima semana. No hicimos mucho de clase, así que no creo que haya muchas preguntas. Ok, no vale la pena lamentarse por la leche derramada, dicen por ahí, entonces lo vamos a poner en práctica. Es la última vez que nos sucedió y ya sucedió. Que todo lo malo que nos suceda sea como esto, diría Sí, que sea joven tan Diseño. terrible como... Ok. A mí no me debería de extrañar esto, porque yo sé que cuando entramos en temas profundos, que a las fuerzas oscuras de la creación no les gusta que se conozcan, bueno, se inventan cosas como esta para ponernos en dificultades. Vea, pues, Eso es así. Les vamos a ganar, les vamos le a vamos ganar. a ganar, sí. Seguro que sí, seguro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias a usted. Gracias, Rabí. Gracias, Rabi. Muchas gracias. Gracias, Rab, de todas Gracias, maneras. señora.